Bienvenidos a la videoclase de primer módulo del Seminario Literatura Argentina que nos va a acompañar en el segundo cuatrimestre. El módulo número 1 vamos a trabajar lo que es literatura e historia, subjetividad y testimonio. Antes que nada, yo les voy a explicar un poco sobre el trabajo que se hizo con esta materia, con los módulos de esta materia. Si bien ustedes tienen literatura argentina 1 en el año anterior, este seminario es una continuidad, por así decirlo, pero nos viene a enseñar algo nuevo, algo trascendente, que es la literatura argentina abordada, trabajada desde el último golpe militar hasta el año 2001. ¿De dónde surge este trabajo? Este trabajo se toma desde las bases de Elsa Dukrarov del libro Relatos de los Políticas, Relatos y Jóvenes de Postdictadura, en su libro Prisioneros de la Torre, que me acompaña acá. Entonces, la materia está encarada de acuerdo al ensayo que hizo Elsa Dukrarov. Y les voy a comentar un poco cómo fue, ¿no? Esta actividad, cuánto tiempo le llevó a ella recopilar más de 500 obras, ¿no? Analizar, ¿no? Todo comenzó cuando no había nada nuevo en la literatura argentina, ¿no? Desde los años 60, 70, y lo que había era frívolo, ajeno a la realidad social, muy escaso. Eran lugares comunes. En el ensayo se refuta las primeras afirmaciones, a lo que intenta subrayar que la nueva literatura no es precisamente escasa. Para abordar Los Prisioneros de la Torre se trabajó con 500 libros de ficción narrativa y más de 200 autores. Todas estas obras se publicaron a partir de 1990 y a todas las escribió gente de postdictadura. Más adelante se fundamenta por qué y cómo se habla de generación de postdictadura, porque nosotros veníamos de la narrativa argentina, y viene a surgir esta nueva narrativa argentina, a lo que Elsa Dukrarov, ella habla de generaciones, tanto de primera generación como de segunda generación de postdictadura militar. Porque ella los caracteriza, los va ubicando de acuerdo al año en que nacieron y de acuerdo a cuánta edad ellos tuvieron en el último golpe militar, y qué es lo que después, cuándo surgen sus escritos y cómo es la forma de escritura de esta nueva generación, ¿no? De postdictadura militar. Entonces estos narradores, a partir de 1990, ¿no? Porque el corpus abarca hasta abril del 2007, pero se trabajó el trabajo en sí de la obra, del ensayo, fue hasta el 2001, como lo mencioné, ¿no? Bueno, tratamos de discernir, ¿no? En el amplio universo imaginario los relatos, signos creados por los que fueron o son jóvenes después del sueño del socialismo, ¿no? Y después de la masacre que golpeó a nuestro país, el último golpe de Estado, y todo lo que conlleva, todo lo que a lo que se refiere, ¿no?
una de esas cosas es la guerra a las Malvinas. ¿Por qué tanta atención, ¿no?, a una literatura prácticamente desconocida y casi legítima, sin legitimidad crítica? ¿Qué quiere decir esto? Elsa Ducrarov, como ensayista, va a darle luz a esos escritos, porque algunos de estos escritores tienen solamente un cuento y sus publicaciones son, por ejemplo, en blog, ya lo vamos a ver adelante, y no tienen legitimación en las críticas, porque era fácil. El libro que más se vendía, el crítico que más importante que le realizaba críticas a ese libro, era abordar ese libro. Eso es lo que hacía la crítica literaria, era poner foco en las ventas de libros, o lo que la academia nos decía que estaba dentro de los márgenes de la literatura y lo reconocía como literario, ¿no? Y en cambio ella no, ella viene a recopilar, a hacer una nueva, vamos a decir, una nueva organización con respecto a la literatura de postdictadura militar. Les cuento un poquito esto. Los relatos son aparecidos en Democracia, ¿no? Pero la generación de militancia, la llama ella, la llama generación, se analizan los relatos aparecidos a partir de la democracia y en tiempos de aislamiento para compartir. Todo surge porque ellos son docentes de la UBA y se recomiendan diferentes textos y bueno, empezaron a leer textos que recomendaban sus mismos compañeros, pero que no tenían críticas en sí, ¿no? Si avanzamos con el módulo número 1, ya después de esta pequeña introducción, los objetivos de esta videoclase, de este módulo 1 en específico, tratan de reconocer estos diálogos y cruzamientos de los textos de la literatura argentina con los otros textos y cómo hay un impacto y hay un impacto tanto al lector como al crítico, que en este caso los voy a distinguir, lo voy a poner por un lado al lector y por otro lado al crítico, que no produce el mismo, vamos a decir, la misma sensación no la produce en una persona que vivió en dictadura y una persona que nació y vivió en democracia, ¿no? Después tenemos que desarrollar la lectura interpretativa personal, ¿no?, de la producción escrita con los textos estudiados, que son variados los textos, son textos literarios y no literarios, y vamos a trabajar sobre la trascendencia del discurso literario en la identidad particular como estrategias de desarrollo de competencias, porque nosotros abordamos la literatura ligada y muy asociada a la parte histórica, ¿sí? Y por supuesto valoramos a la literatura argentina como vehículo de testimonio de distintos tiempos, ¿sí?, relacionado a lo histórico. Bien, entonces esta materia en sí, toda la materia tiene un enfoque de Elsa Ducrarov en el ensayo de Los prisioneros de la torre, su trabajo más notable, ¿no? ¿Por qué su trabajo más notable? Recibió varias críticas también, Elsa Ducrarov, de David Viña, de Noé Gitry,
de Beatriz Sarlo, Rodrigo Fresán, son 4 críticos que le hicieron reconocimiento a esta obra, y en una de las críticas dice: la nueva narrativa argentina vislumbra allí el horror, dolor de nuestro pasado reciente y el que se vive en el presente con miedo y parálisis. También lo podemos, esto es una de las críticas que le hizo Noé Gitry. ¿Cómo no? Impacta, si recordamos un poquito la parte histórica, nuestro país estuvo en dictadura militar, que creo que fue una de las que más secuelas dejó, la última dictadura militar. Estuvieron varios políticos militares involucrados, y después de dictadura militar vuelve la democracia con Alfonsín. Alfonsín, ¿qué hizo? Recordemos que como consecuencia del golpe de Estado, nosotros lo que tenemos es la guerra de las Malvinas en ese periodo, 30.000 desaparecidos, y la gente que vivió ese periodo narra sus hechos, así, horrores, en los escritos, se lo ve en los escritos. Recordemos que después viene Alfonsín con la democracia, que trató de enjuiciar a todos, ¿no? los militares que estuvieron implicados en la dictadura militar, en la última dictadura militar. Y pasado Alfonsín vino el gobierno de Menem. Menem le dio el indulto a los militares. La excusa de Menem o el accionar de Menem se justifica de comenzar una nueva etapa, dejar todo atrás, todo perdonado. Esto es lo que nos dice la historia, lo que nos dicen los libros de historia. Bueno, nosotros a través de la literatura, de estos testimonios, de esta subjetividad, lo que vamos a tratar de ver en los escritos es ese horror, esa literatura desde las vísceras, como lo escuché en una de las mesas de examen, literatura visceral, escrita desde la realidad, a partir de un hecho real, tomada por personajes. Vamos a decir que estos autores participaron del golpe no participaron como ejecutores del golpe de Estado, sino más bien tenían cierta edad cuando sucedió el golpe de Estado militar. Entonces ustedes van a encontrar en este primer módulo fragmentos, libros, obras, y van a ver ustedes cómo Dukrarov habla de una nueva narrativa argentina y posteriormente habla de una generación de postdictadura militar, y caracteriza, ella le pone nombre a una lista infinita de primera generación de postdictadura militar y segunda generación de postdictadura militar. Cabe aclarar que la nueva narrativa argentina y la generación de postdictadura no son lo mismo, tienen características que las define, en los textos mismos se definen, ¿no? Y Elsa Dukrarov, con el título Mala época para ser joven, nos dice ella, ¿qué llama literatura nueva narrativa argentina? Es una expresión extendida en el suplemento cultural, blog y artículos especializados, y suele abreviarse como NNA. Pero lo que llamaré acá nueva narrativa argentina es mucho más amplio. Para comenzar a definirlo, digo que también la llamaré narrativa de las generaciones de postdictadura militar. Ambas denominaciones no son sinónimas, como es evidente, pero a mi entender refieren a un mismo fenómeno
y de él dos cosas necesariamente complementarias. Voy a nombrar acá las manchas temáticas que se mencionan a lo largo de los módulos. Particularmente en el módulo número 1 vemos el imaginario filicida de postdictadura, pero les voy a explicar de forma clara acá todas las manchas temáticas que nosotros le vamos a llamar temarios o ejes. El de conciencia ciudadana, que hace referencia a legitimidad y conciencia de las personas, ¿no?, que escriben con respecto a las temáticas actuales de la Argentina. El imaginario filicida de postdictadura, ahí toma una palabra que es filicida, que es la muerte a manos del padre, del hijo, y nos hace el imaginario filicida en postdictadura militar, nos hace referencia a este Estado. Nuestro Estado manda a sus hijos, vamos a decir a sus peones, a la guerra a las Malvinas, a una guerra incierta en sí, a una pérdida sin fin, era pérdida para todo el mundo. Y en una de las narraciones que más toma importancia este tema es en Los Pichiciegos de Fowell. Trabajamos también el rol de la mujer en el módulo número 3, más que nada porque Elsa Dukrarov escribe las cuestiones, ¿no?, de género, la cuestión vamos a decir esto del rol de la mujer como espía, ¿no?, en alguna de las guerras que conocemos, en algunas de las situaciones a que llevan a las verdaderas realidades, y cómo la mujer actúa como espía. Su rol era espía. Gracias a la mujer pudieron darse varias victorias en la Argentina. La cuestión de género hace primero a distinguirlo, a caracterizarlo, a la cuestión de género. Elsa Dukrarov también hace foco en esta identidad de género como construcción social, o toma. Tenemos también lenguaje y cuerpo relacionado a la cuestión de género. Hay textos que hacen referencia a, por ejemplo, el lenguaje y cuerpo toma a que muchas personas son incrédulas. Si viene alguien y les cuenta de un hecho, de que hay un muerto en la esquina, la persona va a ir hasta la esquina a ver cuánto de realidad tiene esto que nos están diciendo. Y como sucedió en el golpe militar, muchos de los que nos decían, los que decían en los medios de comunicación, no era cierto. También nos pasa, hace muy poco tiempo pudieron identificar algunas de las tumbas de los caídos en Malvinas. Y Beatriz Arblo le hace una muy buena crítica, ¿no?, una crítica controversial a esta etapa, ¿no?, de postdictadura militar al Estado. Vamos a avanzar y nos dicen nueva narrativa argentina, que es entonces de personas que han nacido o tuvieron, fueron parte de la historia desde 1990 al 2007. Prisioneros de la Torre toma a la literatura escrita desde el último golpe militar hasta el 2001. Ella hace el corte en el 2001 porque es demasiado amplio, no es basta
hay mucha temática y, y bueno, entonces hay escritores que que habían nacido en los 60, entonces en los 90 tenían cierta edad y fueron parte en todo lo que hace a la historia argentina y escribieron posteriormente a la dictadura militar. Hay una generación de militancia en 1983 que tiene conciencia ciudadana. Nosotros tenemos a Elsa Dukharov en una de las cátedras de la UBA y ellos sí realizan encuentro de voces. Ese encuentro de voces, toda esta conciencia ciudadana y esta misma generación de militancia hace a una literatura del horror, una literatura del dolor, una literatura que no está publicada en libros, no tiene las críticas que tiene que tener significativas. Es más, la crítica no toma estos textos porque estos textos fueron la mayoría publicados en blog, son no universitarios y la mayoría o algunas fueron escritos por travestis. Nosotros tenemos acá una crítica, permítanme leerles. Me voy corriendo a ver qué escriben en mi pared la tribu de mi calle, la banda de mi calle, ¿no? En Vencedores y Vencidos del Indio Solari. Así finaliza la letra de su canción. Y ahí hablamos nosotros de invencibilidad y desprecio, ¿no? ¿Qué está escribiendo ahora, no? El autor hace la pregunta mientras anuncia que se pone en movimiento para responderle y que va corriendo a averiguarlo. No va corriendo a juzgarlo. No va corriendo a decidir si lo escribe, si lo que escribe es bueno o malo, es arte o no. Va a verlo, a leerlo. Para caracterizar lo que escriben, utilizan palabras como tribu o banda, que connotan que son los más jóvenes del lugar de origen, los que se apresuran a mirar es que tienen ellos para transmitirle. Muy importante, ¿no? Este fragmento, el Indio Solari es una persona conocida, ¿no? En el medio musical, y también lo es tomado en el libro de Los prisioneros de la torre. La narrativa que integra el corpus de Dukharov no solo se escribe lejos del golpe militar de 1976, sino que se posiciona así, se orienta hacia el mundo desde una radical distancia histórica y al mismo tiempo con una oscura conciencia de cercanía. Los textos, como les conté, los 500 textos que tomó en su ensayo fueron de personas que nacieron en los 60, vivieron durante el golpe militar, nacieron en golpe militar, vivieron en democracia y son personas de relatos de jóvenes que escucharon los relatos de las personas que sí vivieron en democracia. Esta tiene nuestra literatura. Es una literatura de horror, una literatura de dolor. En el módulo 1 vemos filicidio. Como les dije, padre o madre que mata de manera violenta a su hijo. Este tema está muy relacionado con la obra Los pichiciegos de Fowell. Déjenme decirles que el filicidio no es nuevo de nuestra era, sino ya que en la Biblia hay muchos relatos filicidas, ya desde nuestros orígenes con la Biblia. Demasiados relatos filicidas. En Los pichiciegos que tenemos de Fowell, un libro bastante controversial, nos viene a narrar la guerra de las Malvinas. Los pichis vienen a tomar a los pichis, al animalito,
que generalmente en algunas zonas de Argentina se llaman pichis, en las otras se llaman quirquinchos, son más o menos parecidos, en otras zonas se llaman mulitas. Viene a tomar como que el pichi, la mulita, es nuestro soldado, el soldado que fue a Malvinas. ¿Por qué le llaman pichi o pichera? Porque los soldados, en la narración, los soldados cavaban y se ocultaban del enemigo bajo tierra, precariamente, por supuesto, pero hacían como fosas para tratar de sobrellevar, ¿no?, esta guerra en las Malvinas. Entonces así quedó como picheras, le llamaban a los lugares en donde ellos estaban, esperando actuar contra el enemigo, luchando en la guerra de las Malvinas. Como esta parte de los pichiciegos es muy parecida, enfocada en ese lugar, y lo toma como que el padre o la madre sería el Estado, mata de manera violenta a sus hijos, no solo el Estado, ¿no?, los padres de los niños, esto como va a decir que tenían 18 años en ese tiempo, los mandaban a la guerra, aceptaban este ida sin vuelta, ¿no?, a la guerra. Hoy nosotros el 2 de abril recordamos a los caídos en Malvinas. Tenemos ahí varias polémicas porque hay críticos que dicen que no debería ser caídos en Malvinas ese día porque en realidad hay muchos mudos, ciegos, ¿no? Y iban a una muerte, iban a un suicidio, pero se llama filicidio, lo tomamos como filicidio. Es 1960 fue una mala época para ser joven, según lo que leí, ¿no? Porque también vemos la ruptura, la discontinuidad, el factor histórico que determina la ruptura. Vemos que las personas empezaron a publicar en el periodo menemismo, vivieron en dictadura en una edad, pero a partir del menemismo empezaron a publicar, porque surge el tema de los blogs, ¿no? Nueva narrativa argentina, últimas generaciones. No es que hay muchas novedades, sino nueva, porque para que no sea nueva lo toma como para que no sea sinónimo de falsa, nos dice, ¿no? Nueva narrativa para la obra de las generaciones de postdictadura, se entona manchas temáticas. Hay muchos temas, entonces ella lo aborda y ahí agrupa esta primera y segunda generación de postdictadura militar con las manchas temáticas. No nos olvidemos que durante la década de los 90, jóvenes formados en postdictadura, surgió la resistencia cultural contra el menemismo, que la verdad que pasó inadvertida para la mayoría, pero así se fundaron las orquestas típicas de tango, que se volvían
algo distinto en esa época,